De nuevo Jesús, en el Evangelio, nos habla de palabras que se utilizaron en el Antiguo Testamento, procedimientos judiciales, pero que Él les da una mirada mucho más profunda desde el corazón. Esa ley que se aplica de manera excesiva porque es una ley de amor. Y vamos a ver en Mateo, en el capítulo 5, versículos 38 al 42, cómo de nuevo Jesús les dice: habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al mal. Es no responder al mal con mal, es responder al mal con bien, de una manera tan amorosa que se rompa el círculo de la violencia. La ley del talión se escucha en las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Éxodo, en el capítulo 21, versículos 21 al 25. Es una pelea entre hombres y si de pronto llega a ser golpeada una mujer de manera accidental o por uno de sus oponentes y en caso de que esté embarazada, bueno, la cosa se complica. ¿Qué hacer con eso? Si la mujer pierde la vida, será entregada vida por vida. Si no, golpe por golpe, quemadura por quemadura, pie por pie, mano por mano. O sea, tal cual el agresor de un golpe se le deberá dar a él. Se tendría que tener mucha puntería para hacerlo de manera exacta. Viene de la palabra latina talis, tal cual. Hay otros textos que también en el Antiguo Testamento lo muestran. Por ejemplo, Levítico en el capítulo 24, versículos 19 al 20. Y dice exactamente lo mismo. ¿Cómo se responderá? La falta y la pena, el crimen y el castigo, ¿cómo se hará? De manera limitada. Todo esto está respondiendo increíblemente a un avance en la manera de hacer como el castigo de los golpes, de las agresiones, porque se pueden resolver de dos maneras. Uno, cuando se les da un dinero a la persona. Se le dice, mira, yo te compenso con este dinero, pero también para limitar la venganza. Génesis, en el capítulo 4, versículo 23, Lamec le dice a sus esposas en un canto maravilloso que él ha matado a un hombre solo porque lo ha golpeado. Si ven que esa era una venganza de sangre muy grande, por eso había que limitarla. Pero, ¿qué dice Jesús al respecto? Definitivamente esa ley que ya estaba en el segundo milenio antes de Cristo, en el código babilónico de Hammurabi, limitaba, o sea, hacía más humano el castigo de las personas que se equivocaban. También Flavio Josefo, que es historiador de la época de Cristo, dice que en esa época se usaban las dos maneras de curar el mal o la falta. Uno, porque entonces se daba una compensación, y dos, porque también se aplicaba muy bien la ley del talión. Pero ¿qué nos dice Jesús? Detrás de las palabras de Jesús está la maravillosa imagen de Él muriendo en la cruz, que lo vemos en Mateo, en el capítulo 8, versículo 17, o en el capítulo 26, versículo 67. Él cargó sobre Él nuestras culpas, nuestras equivocaciones. Él las asumió. Quiere decir, Él se entrega por nosotros, como dice tan bellamente el texto de Isaías 53, versículos 1 y siguientes. El siervo sufriente que carga con nuestras culpas. Detrás de lo que está diciendo Jesús hay una manera de obrar. Romanos en el capítulo 12, 21 dice, no respondan al mal con mal, más bien respondan al mal con bien.
Y eso es lo que nos viene enseñando Jesús. Nos va a enseñar 5 reglas. Hoy vamos a tener una posibilidad de aprender, 5 maneras de aprender cómo responder. La primera, no resistas al malvado. Miremos bien, la primera persona que sufre es aquel que nos está agrediendo. Es aquella persona que desde su fuerza, desde su furia, desde su ira, nos está agrediendo. ¿Qué le pasa a esa persona? No es mirar el pecado, sino el pecador. Es como Jesús, que ama al pecador, no al pecado. Cuando yo respondo mal con mal, cuando yo me engancho con la otra persona a discutir, lo que estoy haciendo es respondiendo desde mi propio pecado. Pero si yo quiero amar a la otra persona, simplemente no me resisto, quiere decir, no respondo de la misma manera, sino que respondo con amor. ¿Qué va a pasarle al otro? Tal vez va a recibir la salvación. Entonces, la primera regla que vamos a aprender en el día de hoy es no resistir al malvado, más bien amarlo. Y la segunda regla es llevar la carga del otro. Dice la palabra que si te pegan en la mejilla derecha, pon también la otra. Era una manera de actuar de la época, pero con la mano derecha, o sea, con el dorso de la mano derecha, le pegaban en la mejilla derecha. Solo pensemos el acto de hacerlo. Si usted lo hace y la otra persona te voltea a la otra, o sea, me pegan aquí y yo volteo la otra persona que hace la agresión se quedará un poco impactada. ¿Qué quieres? ¿Quieres recibir otra? O de pronto dirá, se frenará porque al fin y al cabo no le queda tan fácil pegar con el dorso de su mano derecha a el lado izquierdo. Pero es que no se trata de eso. Se trata de llevar las cargas. Yo asumo el dolor que tiene la otra persona, la agresión que tiene el otro, su dolor profundo. ¿Por qué? Les voy a decir algo. Cuando una persona es agresiva, cuando una persona es capaz de pegarle a otro, es porque dentro lleva un dolor muy profundo. Y yo, como dice Gálatas en el capítulo 6:2, me ofrezco para llevar su carga. Me ofrezco para que me pegue a mí y de esa manera libere la carga. No sé si ustedes han sabido que muchas veces los psicólogos lo que utilizan es que le peguemos a una almohada fuertemente cuando tengamos rabia, pero no a las personas. Pero si yo soy cristiano, esto sería el doble de amor. Si yo, cuando la persona me esté agrediendo, simplemente respondo con amor, con inteligencia, con sabiduría, que es la primera, esta segunda es mucho más fuerte, es un signo de que somos cristianos, de que como Él seremos capaces de asumir la cruz por el otro, de llevar sus cargas. Si me pegan esta mejilla, yo voltearé y daré la otra. Obviamente que en esto entran muchos casos de violencia intrafamiliar que no debemos asumir. Pero si es ocasional, la otra persona sentirá que el otro no está respondiendo, simplemente me está amando el doble.
tercera enseñanza que nos da Jesús hoy para resistir al mal es: si alguien quiere pelear contigo o pleitear contigo por tu túnica, entrégale también el manto. Yo creo que la agresión va bajando de nivel. Veamos que primero es el malvado que te quiere herir con su ira, con su agresión. Después te da un golpe y después empieza a pelear contigo, pero esto es más judicial. Casi siempre los pobres debían, como no tenían nada que entregar, entonces entrégueme la túnica. Los pobres o la gente del común se vestía primero con un manto y la túnica estaba encima. La túnica era de un material un poco más grueso para cuidarse del frío, para usarlo de cobija o para usarlo pues de soporte para dormir en el suelo. Pero es bellísimo cómo Dios les enseña si usted tiene una deuda, no haga eso con el pobre. Dice en Éxodo, en el capítulo 22, versículos 25 al 26, o en Deuteronomio, capítulo 24, versículos 12 al 13, que si tú le quitas la túnica o el manto a una persona pobre, solo pensemos, si le quita la túnica, pues solamente le quitará la cobija, pero si le quita el manto, le quitará todo, lo dejará desnudo. Debes devolverle la túnica y el manto antes del anochecer. Cuidado con esa persona. Le estarás dando una lección, pero no hagamos eso. Y si quiere que nosotros le entreguemos la túnica, pues entreguémosle también el manto. Entregarle lo que nosotros tenemos. Si de pronto somos personas adineradas o de pronto tenemos posibilidades, pues perdonemos al otro de una manera absoluta, porque él no tiene cómo respondernos. Pero también fijémonos en algo. A Jesús no le quitaron todo. El pobre, que lo desnudaron completamente para ponerlo en la cruz y no solamente quitarle poder, sino dignidad. Hagamos como Jesús. Entreguemos completamente lo que el otro necesita. Si necesita de mí lo que yo tengo, entreguémoslo. Esta va a ser entonces la cuarta enseñanza de Jesús, cómo resistir al mal. Dice, si una persona te obliga a caminar 1 milla, camina con él 2, acompáñalo, el doble. Hay un caso en el Evangelio que nosotros conocemos muy bien, Mateo en el capítulo 27, versículo 32. Cuando Jesús iba con la cruz, se encuentran a una persona, Simón de Cirene, a quien obligan a cargar la cruz de Jesús y a acompañarlo, a llevarla por él un buen rato. Resulta que dentro de las políticas de los romanos existía una que se llamaba angaria y era obligar a las personas a hacer algo por los demás. Pero podríamos decir, las necesidades de la otra persona son mis deberes. La necesidad del otro debería ser para mí algo que me llame a actuar, algo que me llame a responder desde la compasión. Si vemos todo esto que está pasando en este momento, todo lo que nos está enseñando Jesús, es una manera de actuar por el que necesita. El otro necesita de mi ayuda y yo no simplemente paso de largo, sino que yo también actúo. Y no simplemente por hacerlo, sino que le meto la mano con fuerza, que le ayudo definitivamente. Dice, si alguien necesita o te obliga a caminar 1 milla, camina 2 con él. Cuando yo pienso en Gandhi y que toda su política de no agresión, de no responder con agresión, fue sacada precisamente
del Sermón del Monte de Mateo y de Lucas, el sermón de Jesús, cómo actuar, cómo responder al mal. Miremos qué hacía Gandhi. No respondía con mal. Una de las cosas que más me llama la atención y es la manera como él empezó a fabricar los vestidos, hilando algodón ellos mismos, y no comprarían ninguna tela extranjera, ninguna tela que viniera del opresor. No estaban actuando con violencia. Y otra cosa maravillosa es que al hacer eso oraban, y entonces se volvió una práctica de oración. Cuando una persona necesite de tu ayuda, frena, mira en qué le puedes ayudar. Y no solo ayúdale en una medida pequeña, no. El Señor dice, ayúdale más allá de lo que Él necesita. Más allá para que tú restablezcas a la persona. Eso es actuar a la manera de Cristo. Repasemos cuáles son las 5 reglas. Me falta una, pero repasemos para que se nos quede, se nos guarde en el corazón. La primera, responder al mal con bien. La segunda, nosotros llevaremos las cargas de los demás. Si alguien necesita que yo lleve su carga, la llevaré. La tercera, renunciar a mi derecho. ¿Recuerdan lo de la túnica y el manto? Si me entrega el manto, yo le digo, no, tú lo necesitas, quédate con ella. La cuarta, las necesidades del otro son mis deberes. Así que si alguien necesita algo, yo le doy el doble. Lo acompaño una milla, le trabajo el doble. Y la quinta, dar al que te pida. Miren de qué trata estas reglas. Al contrario del arrebatar, yo quiero quedarme con las cosas tuyas, yo te lo entrego y te lo doy, porque tú me lo estás pidiendo. Dar en vez de arrebatar. Dar al que te lo pida. En el contexto está, amarás a tu prójimo. Qué extraño, es algo que debía salir espontáneamente, pero resulta que no, Dios nos conoce y espontáneamente nos brota es el egoísmo, el querer responder con mal. No, yo dar la otra mejilla. Cuando nosotros comprendamos que el círculo de violencia solo se rompe con la bondad, con el bien, con el amor, es la única manera de dar justicia. Jesús está hablando que se debe responder, que la guerra está justificada, que la violencia es justificada. Nunca en nuestro país ganaríamos muchísimo cuando comprendamos qué está diciendo Jesús. No podemos responder de la misma manera, porque agresión con agresión solamente explota la violencia. Castigo y castigo solamente explota más violencia. Nosotros tenemos que responder de otra manera. Si la otra persona no lo está haciendo, somos nosotros responsables de actuar Jesúsmente. Este es escrito para el alma, una escuela bíblica. Y hoy Jesús ha sido el maestro. 5 reglas para responder al mal. Ten en el corazón Romanos 12:21. No respondas al mal con mal. Más bien responde con bien, con amor. Es una regla que San Pablo la entendía perfecta desde Jesús.